¿Cómo es posible que un hombre de la estatura del Pitbull Cruz reciba tantos golpes de poder y no retroceda ni un milímetro? Hoy te revelo el secreto del entrenamiento del Pitbull Cruz porque no se trata de máquinas modernas, se trata de un sacrificio brutal que comienza aquí, en el cuello de hierro. Si creías que esto de cargar garrafones es solamente para la foto, prepárate para ver cómo se construye un tanque humano. Entrar al gimnasio de Pitbull Cruz no es entrar a un centro de fitness con aire acondicionado y máquinas de última generación, olvídenlo. Aquí lo que se respira es oxidación y gloria, es el olor penetrante del sudor rancio, el sonido metálico y rítmico de las cadenas chocando contra el suelo y el eco de los guantes estallando contra costales que parecen de piedra. El Pitbull Cruz no está aquí para tomarse fotos en el espejito o para que sus músculos se vean definidos y que le digan ¡ay, qué chulo estás! No. Isaac entrena con un solo propósito: sobrevivir a la guerra y dominar y sodomizar al enemigo. En este templo la estética no existe, solo existe la funcionalidad del guerrero. Mientras muchos duermen, el Pitbull Cruz ya está librando su primera batalla contra el cansancio. Hablamos de una disciplina militar que no admite excusas. Aquí el dolor es un invitado constante, pero para él es la señal de que el trabajo está funcionando. Imagínense la presión, cuando los pulmones arden, cuando las piernas tiemblan y el cuerpo grita basta. Isaac el Pitbull Cruz busca una repetición más. Esa es la diferencia entre un boxeador con talento y un boxeador con espíritu de hierro, un verdadero guerrero azteca, no jaladas. El Pitbull Cruz sabe que el golpe que no te tumba en el gimnasio es el que te dará la victoria en Las Vegas. Todos vemos las luces, los cinturones y los aplausos, pero pocos ven el sacrificio detrás de las sombras. Ver al Pitbull Cruz levantando esos garrafones con el cuello tensionado y la mirada fija nos recuerda a la vieja escuela del boxeo mexicano. Es esa hambre de triunfo que solo se forjan en los gimnasios de barrio, donde cada gota de sudor es una inversión para el futuro de su familia. Este no es un entrenamiento de Instagram, es un ritual de resistencia, porque para tener esa mandíbula de granito que todos le envidiamos, primero hay que aprender a sufrir en silencio bajo el peso de la responsabilidad. Y el verdadero secreto revelado en este video es el entrenamiento de cuello. Escucha con atención porque este es el secreto del entrenamiento del Pitbull Cruz que lo hace diferente a los demás. Muchos creen que una mandíbula buena es cuestión de suerte o de genética, pero en el equipo del Pitbull Cruz saben que la mandíbula se entrena. ¿Cómo? Fortaleciendo los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo y los trapecios superiores. Cuando un golpe impacta la cara, la energía viaja, y si el cuello es débil, la cabeza latiguea, causando que el cerebro choque contra el cráneo. Pero con un cuello de acero como el de Isaac el Pitbull Cruz, esa energía se transfiere a los hombros y al torso. El Pitbull Cruz no absorbe el golpe con la cabeza, lo absorbe con toda su estructura superior. Y aquí es donde entra la mera técnica rústica. Isaac Pitbull Cruz utiliza 3 pilares en su rutina de cuello: flexiones con resistencia utilizando el arnés. El Pitbull Cruz se vale de un arnés de cuero realizando movimientos de flexión y de extensión. No busca velocidad, busca contracción máxima. Es un ejercicio de la vieja escuela que construye grosor real. Y este ejercicio lo utilizan mucho los guerreros, los deportistas que se dedican a la lucha grecorromana. Imaginen esto: alguien empuja su cabeza en direcciones diferentes mientras él debe de mantenerla inmóvil. Eso entrena los músculos estabilizadores, preparando el cuello para impactos inesperados desde cualquier ángulo. Al cargar el peso sobre los hombros y mantener el cuello tensionado mientras se desplaza, Isaac el Pitbull Cruz entrena la resistencia a la fatiga. En el round 12, cuando el cansancio acecha, su cuello sigue siendo una columna de granito, porque un cuello más fuerte reduce la aceleración rotacional de la cabeza. Este entrenamiento de hipertrofia específica en el cuello es lo que le permitió aguantar los bombazos de Gervonta Davis sin pestañear. No es magia, es ingeniería humana aplicada al boxeo. Mientras otros descuidan esta zona dejándose un cuello de lápiz, el Pitbull Cruz dedica horas a fortalecer su primera línea de defensa: hipertrofia de cuello. Y esto es un recordatorio de que en el boxeo de élite los detalles pequeños, los detallitos que no se ven en la televisión, son los que deciden quién se queda con el cinturón y quién termina en la lona. Ver al Pitbull Cruz entrenar así nos transporta de inmediato a la época dorada del boxeo mexicano. Es esa metodología de picar piedra que ya hemos analizado aquí en el canal con figuras como el gran Julio César Chávez o el impecable Ricardo El Finito López.
Mientras que la escuela nueva a veces se pierde en gadgets tecnológicos, métricas digitales, proteínas caras, equipos muy sofisticados, el Pitbull Cruz abraza la rudeza del gimnasio de barrio. Él entiende que para ser un campeón en México no basta con la técnica, se necesita ese aguante legendario que solamente se forja con el sacrificio físico extremo. Isaac el Pitbull Cruz es en esencia un boxeador de los 90s peleando en el 2026. Si comparamos su cuello de acero con la resistencia de un Salvador Sánchez o la pegada de un Pipino Cuevas, vemos un patrón claro: la obsesión por la fortaleza física total. El Pitbull Cruz no busca ser un estilista, busca ser una fuerza imparable de la naturaleza. En un boxeo donde muchos cuidan su récord y evitan el intercambio, el Pitbull Cruz recupera esa mística de la escuela mexicana que nos apasiona: ir siempre hacia adelante, recibir para dar y sobre todo nunca doblar las rodillas. Es ese espíritu el que hace que sus seguidores en Richie Blog veamos en él un reflejo de los guerreros que hicieron grande nuestra historia boxística. Ahora quiero escucharlos a ustedes, la verdadera autoridad del boxeo, el respetable público. Después de ver este entrenamiento de cuello y este nivel de sacrificio, ¿creen que el Pitbull Cruz tiene el entrenamiento más duro del boxeo actual o hay alguien que lo supere en intensidad? Quiero leerlos a todos. Déjenmelo saber aquí en los comentarios porque ya saben que los leo y que me encanta debatir con ustedes. Y lo que me gusta del Pitbull Cruz es que también es un peleador que ya está evolucionando su estilo de pelea. Muchos decían que nomás era un tirapiedras, pero el Pitbull Cruz cerró hocicos en su pelea con Lamont Roach, mostrando un estilo evolucionado. El perro chulo tiró muchos más jabs que de costumbre, boxeó muy bien hacia atrás y hasta hacía movimientos laterales, algo que desubicó totalmente a Lamont Roach, que no sabía qué hacer. Se dice que probablemente a finales de este año el Pitbull Cruz vuelva a enfrentar a Gervonta Davis en la revancha. ¡Qué emoción! Y creo que el boxeo de Gervonta Davis no ha mostrado ninguna evolución, mientras que el Pitbull Cruz hoy en día luce su mejor versión de sí mismo. Me gusta mucho el cambio de estilo que presentó el Pitbull Cruz en su pelea con Lamont Roach, y si este Pitbull Cruz se presenta ante Gervonta Davis en la revancha, creo que sí le va a ganar a Gervonta y en una de esas hasta lo noquea. ¿Qué opinan ustedes? Y si este análisis les voló la cabeza, no olviden darme ese like brutal y suscribirse a Richie Blog para seguir revelando los secretos mejor guardados de nuestros campeones. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y aquí te voy a dejar una playlist bien chida donde vienen todos los secretos de los entrenamientos de las estrellas del boxeo mexicano. Dale click ahora mismo y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos